Bueno, el primer movimiento que vamos a estudiar en una dimensión, recordar que una dimensión representa una línea recta. Y pues la línea recta puede ser de dos tipos, puede ser horizontal o puede ser vertical. El tipo de movimiento que vamos a analizar en la sesión de hoy es horizontal. Y el primer problema que vamos a trabajar está relacionado con el movimiento uniformemente rectilíneo. ¿Qué es un movimiento uniformemente rectilíneo? Entonces, primero, entender que movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo con respecto a un observador. Mucho cuidado con este término observador que va a ser muy, pero muy importante del trabajo de cinemática de aquí en adelante. Y la otra característica, cuando hablamos de uniforme, algo uniforme es algo que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? Que aparece. Lo que no cambia es la velocidad, o sea que la velocidad es siempre la misma. Y rectilíneo, ya lo acabamos de decir, porque se trata de movimiento en una dimensión, movimiento en línea recta, y para nuestro caso va a ser horizontal. Resulta que los problemas de cinemática se estudian a partir de un conjunto de ecuaciones que llaman ecuaciones cinemáticas. Si le preguntan qué son las ecuaciones cinemáticas, pues usted responde que son un conjunto de 3 ecuaciones que se utilizan para describir el movimiento de un cuerpo. ¿Cuáles son los nombres de esas 3 ecuaciones? Son la ecuación de la aceleración, la de velocidad y la de posición. Entender que aquí estamos trabajando todo de manera vectorial. Ojo con eso, hay que identificar las magnitudes vectoriales de las escalares. Entonces, para el caso del movimiento uniforme rectilíneo, ¿cuánto vale la aceleración? Recordemos que la aceleración es el cambio de velocidad. Y si estamos diciendo que aquí la velocidad permanece constante, por lo tanto, pues la aceleración va a ser nula. Es decir, que la aceleración es cero. La velocidad va a permanecer constante, es decir, que es un valor que nunca va a cambiar, siempre va a tener el mismo valor. Y la posición que lleva el cuerpo en cualquier momento, es decir, el móvil que se desplaza, se obtiene como el producto de la velocidad que lleve ese cuerpo por el tiempo, más este vector importante que se llama vector posición inicial. Recuerden que este vector posición inicial, de acuerdo con la teoría, es un vector que va desde el observador, que lo definíamos acá al principio, desde el observador hasta el punto de partida de un cuerpo. Bueno, veámoslo aplicado ya en un primer ejemplo. Dice que un auto se mueve en línea recta con una rapidez constante. Cuando hablamos de aquí de rapidez, recuerden que la rapidez es la magnitud del vector velocidad, es decir, esto es un escalar, que ya cuando hagamos la interpretación gráfica ya se va a convertir en un vector cuando ya le demos dirección y sentido. Dicen que la rapidez es constante y que tiene un valor de 15 metros sobre segundo. ¿Y qué me piden? Que determine la distancia. Noten ustedes que a ustedes siempre, por lo general, van a preguntar es por magnitudes escalares. La distancia es una magnitud escalar. Es qué distancia ha recorrido durante los primeros 10 segundos. Entonces, resulta que el esquema que nosotros vamos a utilizar es el esquema del uso de las 3 competencias básicas, que son las que a ustedes les van a evaluar en las pruebas a ver. Entonces, la primera competencia básica es la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Entonces, interpretar es únicamente entender en qué consiste el problema, es decir, qué información nos están dando y por qué nos están preguntando. Es decir, que usted en la interpretación no va a contestar absolutamente nada, solamente lo que va a hacer es trasladar la información que está contenida en un texto a una gráfica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Me hablan de un auto. Entonces, yo voy a representar el auto tanto en el punto de partida como en un punto de llegada, ya que me están diciendo que se trata de un auto que se está moviendo. Entonces, aquí está el automóvil en el punto de partida y un punto de llegada. Me dice que se mueve en línea recta con una rapidez. Aquí hablan de rapidez constante. Pero cuando yo ya le coloco este vector que es aquí, ojo, yo voy a representar los vectores velocidad de color azul. Entonces, recordemos que ya en sesiones anteriores le dije yo que utilicemos la pedagogía del color para diferenciar un vector del otro. Porque en el gráfico siempre vamos a representar 3 tipos de vectores. ¿Cuáles son los 3 vectores? Pues los 3 vectores que son los que llevan los mismos nombres de las ecuaciones cinemáticas. Hay que representar el vector aceleración, el vector velocidad y el vector posición. Siempre se representarán los 3 vectores. Bueno, entonces aquí aparece representado en azul el vector velocidad y hemos colocado aquí, mire, B, ya la V, pero con la flechita encima indicando que se trata de una magnitud vectorial. Por lo tanto, debe tener signo.
Entonces, la convención que vamos a utilizar a partir de este momento es que siempre tomaremos el sentido positivo hacia donde se mueva inicialmente ese móvil. En este caso, este automóvil, ¿hacia dónde se movió inicialmente? Pues hacia la derecha. Por lo tanto, aquí el sentido va a ser positivo hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, ya como estamos hablando de sentidos, es obligatorio que hablemos de este señor que les dije hace un rato, el famoso observador. Por favor, coloquen ese observador desde el momento en que ustedes empiezan a trabajar el problema para que eviten problemas posteriores, especialmente cuando están asignándole signos a las magnitudes vectoriales. ¿Qué va a hacer el observador de aquí en adelante? Mire, el observador de aquí en adelante va a ser este plano cartesiano que está representado con rojo. ¿Listo? Y ustedes lo que van a hacer es colocar, ojo, representen ese plano cartesiano en un color que sea visible, que se note que ahí está representado ese vector, porque si ustedes no colocan este famoso observador o sistema de referencia, su problema va a quedar como a la deriva. Es decir, no tienen un sistema de referencia con respecto al cual ustedes están tomando cierta información que van a colocar en el gráfico. Entonces, cuando yo coloco, ojo, este plano cartesiano, ya hemos dicho que como se mueve hacia la derecha, entonces hacia acá el sentido va a ser positivo. Entonces colocamos X positivo, mientras que para la izquierda va a ser X negativo. ¿Listo? Ahora, en el eje Y no hay movimiento. ¿Cómo colocamos los sentidos en el eje Y? Como usted quiera. Yo aquí lo coloqué positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, pero si usted quiere invertir el orden, no hay problema. De todas maneras, en este eje no va a haber ningún tipo de movimiento, no lo vamos a estudiar por el momento. Pero eso sí, aquí en el eje sobre el cual hay movimiento, tomaremos positivo hacia donde se mueva. Entonces, de esa manera estamos explicando por qué aparece este signo más para la velocidad en el punto de partida. Acá en el punto de llegada, ¿por qué he representado el vector del mismo tamaño que en el punto de partida? Porque recuerden que nos dijeron que es un movimiento que lleva una rapidez constante. Recuerden que esa rapidez, que es la magnitud o el tamaño del vector velocidad, no cambia. Por lo tanto, el tamaño del vector aquí en el punto de partida y en el punto de llegada es el mismo. Por lo tanto, el valor del vector velocidad sigue siendo el mismo valor de más 15 metros sobre segundo. Y ya aquí tendríamos representado uno de los tres vectores que yo le dije que hay que representar. Recuerden que son tres: aceleración, velocidad, posición. Ya representamos el vector velocidad tanto en el punto de partida como en el punto de llegada. Ah, se me olvidaba decirles. Recomendación. Coloquen el observador aquí exactamente en el punto de partida. ¿Con qué intención? Porque aquí en estas ecuaciones generales siempre va a aparecer un término que llaman x sub 0. Este vector se llama el vector posición inicial. Y ese vector posición inicial, recordemos por definición, es un vector que va desde el observador hasta el punto de partida. Entonces, si yo hago coincidir el observador, es decir, este plano cartesiano, con el punto de partida del vehículo, ¿cuánto queda valiendo este término? X sub 0. Nada, 0. O sea que este término se nos cancela y sería un término menos que yo tengo que tener en cuenta en el momento de resolver el problema. Entonces no olvida recomendación especial. Coloquen el sistema de referencia o este observador en el punto de partida del movimiento. Listo, ya con eso tenemos ya representado el vector velocidad. Ahora, siempre representaremos aquí en la parte alta de la, digamos, de la trayectoria, la aceleración. Entonces, la aceleración para un movimiento uniformemente rectilíneo es 0. Aceleración igual a 0. Entonces alguien pregunta, bueno, ¿y dónde está el vector? Pues si vale 0, entonces significa que es vector nulo. Aquí no se representa el vector aceleración todavía. Pero usted sí lo escribe así grandote, que la aceleración en este movimiento, o al menos en el movimiento de este vehículo, es 0. Por eso no representamos el vector aceleración. Y este que está representado con este vector pintado de negro, gruesito, es el tercer vector, que es el vector posición. Recordemos por definición que el vector posición es un vector que va ¿desde dónde? Desde el observador, noten ustedes, miren que está tocando el observador o el sistema de referencia. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de llegada. Entonces, aquí ya tenemos representados los tres vectores. Vector aceleración, que ya sabemos que es nulo. El vector velocidad, que me dicen que es constante. Entonces, al principio y al final tienen el mismo valor y el mismo tamaño. Y el vector posición, que es el vector que va desde el observador hasta el punto de llegada. Ahora, la pregunta que nos hacen es que ¿cuál es la distancia que recorre? Y resulta que la distancia, ojo, la distancia es una magnitud escalar. Por eso la distancia no la hemos colocado aquí sobre ninguno de las flechitas, o sea, sobre ninguno de los vectores, sino que se meten aquí, es como una llavecita, vean.
Entonces, esta llavecita me indica que yo los datos que voy a colocar en ella son datos escalares. ¿Qué datos me están dando en el problema? Que el tiempo que tarda desde aquí hasta aquí es de 10 segundos. Y lo que me están preguntando es por la distancia que ha recorrido. ¿Listo? Entonces, cuando yo coloco esa información en esta gráfica, lo que he hecho es aplicar la primera competencia básica, que es la interpretación. Pasamos a la segunda competencia, la argumentación. ¿Qué se entiende por argumentar? Argumentar es dar razones, justificar, decir el por qué. Entonces, si a usted le preguntan qué tipo de movimiento está experimentando este automóvil desde el punto de partida hasta el punto de llegada, pues de acuerdo con la definición que acabamos de dar, pues se trata de un movimiento uniformemente rectilíneo y estas son las ecuaciones cinemáticas. Entonces, eso es lo que aparece aquí en la argumentación. Ah, que es un movimiento uniformemente rectilíneo, estas son las ecuaciones generales del Moore, ¿listo? Y aparecen unos valores que están encerrados dentro de unos óvalos de rojo. Ojo, estos valores que están encerrados en este óvalo rojo son los valores que usted va a reemplazar si los conoce aquí en la argumentación. Ojo, no reemplazar, sino estos valores que están representados dentro del óvalo rojo. ¿Listo? Entonces, aquí aparece una nota, dice, en la argumentación reemplaza los valores si los conoce de las variables encerradas en los óvalos, o sea, los que están pintados de rojo, ya que corresponden a valores que no cambiarán durante el resto del problema, que son la velocidad y la posición inicial. Entonces, en este caso, la velocidad es un valor que si lo conozco lo puedo reemplazar. Y el otro, la posición inicial. ¿Se acuerdan ustedes que hace un momento dije que la posición inicial es un vector que va desde el observador hasta el punto de partida? Y cuando yo coloco el observador aquí, exactamente en el punto de partida, ¿cuánto queda valiendo el vector posición inicial? 0, o sea que este vector se cancela. Y como en el problema sí me están dando la velocidad, que es de más 15 metros sobre segundo, este es el único valor que yo voy a reemplazar. Entonces la aceleración sigue siendo 0. La velocidad es una constante que la reemplazo por el valor que corresponde, que es de más 15 metros sobre segundo. Y la posición es igual a la velocidad, que esa sí la puedo reemplazar por el tiempo. Y alguien podría decir, pero profe, pero es que si ya me están dando el tiempo aquí, ¿por qué no lo reemplazo? Entonces, ¿qué acabé de decir? Y aquí en la nota aparece explicado. Yo lo que hago aquí es reemplazar valores que no vayan a cambiar a lo largo de la solución del problema. Y en este caso, la velocidad y la posición inicial ya no van a volver a cambiar. El tiempo sí podría cambiar. Aquí se lo están pidiendo a los 10 segundos, pero yo se lo podría pedir a los 20 segundos, a los 30 segundos, a los 40 segundos. Es decir, que es un valor que puede cambiar. ¿Listo? Entonces ya saben, velocidad y posición inicial son los únicos valores que puede reemplazar aquí si los conoce en la argumentación. ¿Dónde reemplazamos esos datos que no reemplacé aquí en la argumentación? Eso se trabaja en la tercera competencia, que es la proposición. Proposición ya viene de proponer, es decir, ya empezar a dar alternativas de solución a las preguntas que le estaban planteando. Entonces, ¿qué dato conocíamos? Ah, el tiempo. Este tiempo yo no he trabajado con él. Entonces diremos, ojo, hay que escribir estos mensajes, que transcurrido un tiempo t igual a 10 segundos, entonces miremos en estas ecuaciones que me quedan aquí, ¿dónde podría yo reemplazar esa variable tiempo? Ah, mire, en la tercera, en la de posición. Entonces digo, la posición X es, y lo que hacemos es sacar esta ecuación de posición tal cual aparece aquí. Es decir, copie y pegue la ecuación aquí, mire, no le cambia absolutamente nada. La encierran, por favor, en un recuadrito. Y luego si hagan el reemplazo, el tiempo lo reemplazamos por 10 segundos, resolvemos y obtenemos de que la posición es igual a más 150 metros. Profe, ¿ese signo más es obligatorio? Recuerden que sí es obligatorio porque la posición, mire que tiene una flechita en la parte de arriba. Significa que la posición es una magnitud vectorial. Y recuerden que todas las magnitudes vectoriales llevan signo. Por lo tanto, noten ustedes que en los procesos hay que seguir colocando el signo de las magnitudes vectoriales. Ahora, la posición, que sería este vector que estaba pintado de negrito, este pintado es el que vale más 150 metros. Pero a usted le estaban preguntando por la posición o por la distancia. Ah, que por la distancia. Ah, listo. Entonces, este vector posición sí le va a servir para que obtenga el valor real de la distancia, que es la magnitud escalar. Y recuerde que el escalar no tiene signo. Entonces, lo que quiere decir de que cuánto es la distancia que hay desde aquí hasta acá sin signo, pues sería el mismo valor de la posición, pero sin el signo. Es decir, que la posición es de 150 metros, que corresponden a la distancia recorrida en los 10 segundos.
Entonces, aquí ya trabajamos el primer tipo de movimiento que es uniformemente rectilíneo. Veamos el otro tipo de movimiento, se llama el movimiento uniforme acelerado. Miremos cuál es la definición. ¿Qué característica tiene este movimiento que es diferente al anterior? Recordemos que en el anterior la palabra uniforme se refería a que algo permanecía constante. ¿Qué permanecía constante en el anterior? La velocidad. En este, ¿qué es lo que permanece constante? Noten que aquí cambia. Lo que permanece constante es la aceleración, que es muy diferente a la velocidad. Por lo tanto, las ecuaciones cinemáticas, mire que sufren un cambio, ¿no? Entonces, la aceleración es un valor que permanece constante. La velocidad se obtiene como el producto de la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Y la posición se obtiene como el producto de la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial por el tiempo más el famoso vector posición inicial. Recuerden, este vector posición inicial ustedes lo pueden cancelar cuando ustedes siguen la recomendación que di anteriormente, es decir, colocando el observador o el sistema de referencia en el punto de partida. Veámoslo aplicado en un problema para que ustedes vean que la estructura de solución de estos movimientos, no importa que sea rectilíneo, uniforme o uniforme acelerado, es el mismo. Miremos este problemita. Un auto parte desde el reposo. ¿Qué significa que parta desde el reposo? Pues que estaba quietecito. Entonces ya en el gráfico podemos representar ya el automóvil en el punto de partida y le he colocado que la velocidad inicial es igual a 0. Profe, ¿y por qué no le dibujo un vector? Pues porque la velocidad vale 0. Si aquí la velocidad fuese diferente de 0, entonces sí debo dibujarle un vector. Así sea de un tamaño pequeño, pero dibujo un vector. Entonces, no olvidar, si parte desde el reposo, significa que la velocidad inicial es 0, no se le dibuja el vectorcito azul. Y dice que se mueve en línea recta incrementando la rapidez, ojo, incrementa la rapidez. Recuerde que la rapidez es la magnitud del vector velocidad. A razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esta unidad metro sobre segundo al cuadrado corresponde a ¿qué? A la aceleración. Recuerden que en esta primera parte de la interpretación se representan tres vectores: aceleración, velocidad y posición. Entonces noten ustedes que esta aceleración me la están dando, 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿cómo hago yo para determinar si ese vector es positivo o negativo? Entonces, como aquí le dicen que está incrementándose la rapidez, cuando la rapidez se incrementa, esa aceleración es positiva. Si aquí estuviera disminuyendo la rapidez, es decir, lo que ocurre con un automóvil cuando se está frenando, pues esa aceleración sería negativa. Entonces ya sabemos cómo definir el signo de la aceleración, si la rapidez aumenta o la rapidez disminuye. En este caso, la aceleración es de más 5 metros sobre segundo al cuadrado, y ya podemos de una vez, lo que yo les dije hace un momento, coloquen de una vez el observador este sistema de referencia. Como el auto se mueve inicialmente hacia la derecha, pues todo vector que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Hacia la izquierda, negativo. Y en el eje Y colocan los sentidos como ustedes quieran. Entonces ya como coloqué este sistema de referencia, que es el que me da los signos de los vectores, ya puedo decir de que esta aceleración es positiva y miren hacia dónde apunta ese vector de aceleración. Hacia la derecha. Entonces, en el problema anterior no representamos el vector de aceleración porque era 0, pero noten ustedes que si la aceleración es positiva, debe apuntar hacia el sentido positivo que me indica aquí este observador. Si esta aceleración hubiese sido negativa, ¿para dónde iría este vector? Pues sentido contrario, apuntaría hacia la izquierda. Entonces ya tenemos representado el vector aceleración. Entonces dice que la velocidad inicial es 0 porque partió del reposo. Y dice que su rapidez está aumentando. O sea que si aquí no tenía vector velocidad, pues más adelante aquí en el punto de llegada sí debe tener un vector velocidad y yo debo dibujar un vector de mayor tamaño para indicarle que está aumentando, en este caso ya el vector velocidad. Ya tenemos representado el vector aceleración, los vectores velocidad al principio y al final del movimiento y el vector posición, que recuerden es el que va desde el observador hasta el punto de llegada. ¿Qué otro dato me daban en el problema? Me están diciendo que determine la distancia. Recuerden que la distancia es un escalar. Y la velocidad adquirida durante los primeros 10 segundos. Recuerden que este tiempo de 10 segundos es una magnitud escalar. Todo lo que sean escalares, por favor, represéntelo con una llavecita. Entonces, en esta llavecita que va desde el punto de partida hasta el punto de llegada, aparece el tiempo de 10 segundos
Y lo que nos están pidiendo allá por acá es que cuál es la distancia que recorrió. Ah, y también nos preguntan por la velocidad que adquirió ese automóvil acá en el punto de llegada. Y hasta aquí hemos terminado la interpretación. Profe, que hay que colocar estos encabezamientos que interpretación, argumentación y proposición. Sí, en las tareas o trabajos que yo asigné para entrega hay que colocarlos. Recuerde que estamos en proceso de aprendizaje. Pasamos a la argumentación. Recuerde que la argumentación es identificar el tipo de movimiento que está representando este automóvil. Entonces, ¿qué tipo de movimiento debe ser? ¿Un movimiento uniformemente rectilíneo? No, porque la velocidad está cambiando. Entonces es un movimiento uniforme. Uy, error acá, miren. Es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? ¿Y por qué se llama acelerado? Pues porque la velocidad está cambiando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí las ecuaciones cinemáticas van a cambiar. Miren las ecuaciones cinemáticas del MOA que son diferentes a las del Moore. Y vuelve y juega, mire, aparecen unos valores encerrados dentro de unos ovalitos rojos. ¿Qué significan esos valores que están encerrados en los óvalos rojos? Acá está explicado, mire, en este recuadro. Y la justificación es la misma que di en el problema anterior. Estos son los valores que usted va a reemplazar en la argumentación, pero si los conoce, o si los conoce, los reemplaza. Profe, ¿y qué pasa si no los conozco? Pues siga colocando el mismo símbolo. Es decir, la variable A con flechita o la variable B sub 0 con flechita. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué dato me están dando en el problema? Entonces, como yo coloqué el observador en el punto de partida, ¿cuánto queda valiendo el vector posición inicial? 0. Nos dijeron también que partía del reposo, o sea que la velocidad inicial se cancela, es 0 y aquí 0 por tiempo, 0. Y el otro dato que me daban era la aceleración, que era de más 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces reemplacemos. La aceleración, más 5 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad sería la aceleración, que es ese más 5 metros sobre segundo al cuadrado, por tiempo. Este término se canceló. Y la posición es la aceleración más 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado sobre 2. De no olvidar, no, juega. Alguien podría decir, profe, pero es que si el tiempo me lo dieron. Recuerden, aquí solamente se van a reemplazar los valores de aquellas variables que no vayan a cambiar en ningún momento en el problema. Y esos valores aquí están explicados, son la aceleración, la velocidad inicial y la posición inicial. ¿Dónde reemplazarían el resto de datos que se iban a cambiar en el problema? Aquí en la tercera competencia, en la proposición. De nuevo, el único dato con el que no hemos trabajado es el tiempo. Entonces dice que transcurrido un tiempo de 10 segundos, mire. Ahora, ¿este tiempo dónde lo puedo reemplazar? Ay, mire que aquí ya tengo dos ecuaciones, vea. Lo puedo reemplazar en la de velocidad y en la de tiempo. Y esas no son unas preguntas que me estaban haciendo. Claro, me estaban preguntando por la distancia recorrida y la velocidad adquirida. Entonces, lo que voy a hacer primero es obtener la velocidad que adquirió ese vehículo. Entonces, lo que hago es sacar de aquí de esta ecuación la ecuación de velocidad. Mire, copio y pego. Enciérrela, por favor, en un recuadro. Velocidad igual a más 5 metros sobre el segundo al cuadrado por tiempo. Reemplazo el tiempo por 10 segundos, resuelvo y obtengo que la velocidad es de más 50 metros sobre el segundo. ¿Este signo es obligatorio, profe? Sí, es obligatorio porque la velocidad es una magnitud vectorial. Si hubieran preguntado por la rapidez es este mismo valor, pero sin signo, o sea, 50 metros sobre segundo. O sea que la velocidad que adquirió en los 10 segundos fue de más 50 metros sobre segundo. Y si yo quiero calcular la distancia, recuerde que aquí esta ecuación no se llama ecuación de distancia, es la ecuación de la posición. Entonces yo lo que puedo averiguar es la posición y esa posición sí me puede servir o me va a servir para hallar la distancia. Entonces saco la ecuación de la posición acá aparte y reemplazo el tiempo por 10 segundos, resuelvo y obtengo que la posición es de más 250 metros. Recuerden que este signo aquí es obligatorio porque la posición es una magnitud vectorial, es decir, que gráficamente este vector que va desde el observador hasta el punto de llegada tiene un valor de más 250 metros. Pero la distancia, por ser un escalar, miren, gráficamente se ve que tienen la misma magnitud, pero aquí esto no va a tener signo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la distancia recorrida sería este mismo valor de la posición, pero sin signo, es decir, 250 metros. Entonces, aquí ya he explicado los dos primeros problemitas de cinemática que en los que no es, digamos, ustedes pueden aplicar los conceptos básicos, pero primero hay que irse adaptando a este manejo de las tres competencias básicas que no es muy fácil. El manejo de la interpretación, argumentación y proposición.